El traumatismo craneoencefálico es más frecuente de lo que creemos y está mal diagnosticado la mayoría de las veces. O está mal estadificado o está mal tratado y por lo tanto ensombrece el pronóstico no solo en las primeras horas, días y el primer tiempo al partir de la lesión, sino puede dejar secuelas para siempre. Entonces, hay que saberlo estabilizar y hay que saberlo tratar. Si bien de todo el manejo de un trauma de cráneo, sobre todo el severo, que es el que más me importa que sepamos qué hacer, hay muchas de estas funciones que no podemos hacerlas en todos los hospitales, pero de todas formas, por lo menos tenemos que iniciar los primeros pasos y después referirlo a donde lo tengamos que referir, donde sí puedan ayudarnos con ese paciente. Entonces vamos a empezar. Por definición es una lesión no degenerativa, no congénita al cerebro, desde una fuerza externa, cualquiera que esta sea, ya sea que tú te caes, ya sea una herida por arma de fuego, etcétera, con posibilidad de dejar un deterioro permanente o temporal en las funciones cognitivas, físicas y psicológicas, con una disminución de conciencia o estado alterado de la conciencia asociados. Eso, bueno, vamos a irlo viendo poco a poco. Como ya sabemos, uno de los tratamientos que se debe de usar cuando nosotros tenemos una lesión súper severa que el cerebro se esté dematizando mucho es hacer una cranectomía, por eso les puse esa imagen. Desde hace mucho tiempo se hacen cranectomías y también sabemos que acá hacían trepanaciones, ¿no? Los, los aztecas, los mayas y así, y podríamos pensar que lo hacían con afán de mejorar las condiciones de los pacientes. En cuanto a su epidemiología, se estima que el 1.7% de las consultas en urgencias son asociadas a un trauma de cráneo. Muchos de estos se van a dar en la infancia. Hay dos picos en específico, que es en la edad preescolar y después en la adolescencia. En la edad preescolar, pues porque siempre es descuido, obviamente, pero es mucho por la inquietud de los pacientes y de que todo andan tratando de explorar y no todo el tiempo están bien cuidados. Y en los adolescentes está muy asociado a vehículos automotores, ¿no? Al carro, a la moto. En la moto hay demasiados. Todos mis clientes son o moto o mototaxi, ¿no? Y muchos de ellos son donadores de órganos, ¿no? Entonces, aquí en esa hay muchísimos accidentados que llegan a ser donadores. Entonces, eh, según la CDC, hay 1.7 millones al año y 500,000 visitas anuales. Obviamente ese es un dato de Estados Unidos, pero de acá no difiere tanto. Es la tercera causa de muerte en México después de las enfermedades oncológicas y las enfermedades infecciosas agudas. Tiene una mortalidad de 38.8 por 100,000 habitantes. Obviamente es más frecuente en hombres porque no 100 maneras de morir, etcétera, etcétera. El predominio de la presentación es 70% leve, gracias a Dios. No todas son graves. Y aunque no lo queramos creer, predomina en etapa escolar a vacaciones, por ejemplo. O sea, siempre va a ser más en meses que los estudiantes están en la escuela a cuando están de vacaciones. A pesar de que se vuelven más traviesos de vacaciones, los accidentes predominan en época escolar. Las principales causas, pues ya les digo que dependen mucho del grupo de edad, son las caídas, los accidentes por vehículos automotores, golpes y maltrato y violencia. Aquí en México hay mucho shaking baby que se puede manifestar como un trauma de cráneo severo, entonces siempre hay que ser muy mal pensados. Siempre les digo aguas con los traumas de cráneo que la mamá te dice, pero si está acostado y solo se cayó de la cama y ves al chamaco con un trauma craneoencefálico severo, nunca esa historia es real. Entonces, siempre cuando veas una lesión severa que no concuerda con la versión que te dice el padre, el cuidador o whatever que iba pasando por ahí, desconfíen porque seguro es maltrato y hay muchísimo maltrato en los niños. Entonces, pues como bien ya les dije, las principales causas son asociadas a vehículo automotor. Si bien acá no estamos tan expuestos a esto,
entre comillas, porque si nos vamos al norte, si nos vamos a Sinaloa, si nos vamos a zonas donde predomina el narco, pues también hay bastantes lesiones, no como trauma de cráneo sola, sino como politraumatismo, ¿no? Pues las caídas, ya sabemos que los ancianos se vuelven niños y pues los niños es el mismo mecanismo, no tienen los mismos reflejos y se caen. Es muy frecuente, por ejemplo, tipo el escuincle, por eso nosotros somos muy obsesivos de no los metan a la andadera, por favor, porque es bien frecuente el escuincle que lo meten a la andadera, se acerca a las escaleras y se cae de las escaleras con todo y andadera, entonces a veces la lesión es todavía peor, ¿no? Y pues asociado a deportes también lo hay, digo yo jugué americano, soy feliz jugando americano todavía, ya no me sirve una rodilla por eso, pero si bien es un deporte rudo, no quiere decir que todos van a tener lesiones severas, pero cuando las hay, son muy severas, ¿no? Entonces, aguas también con el tipo de deportes que practican los escuincles. Ahora, incluso CrossFit se asociaba a posibles lesiones cerebrales, entonces aguas con eso también. Y hay CrossFit desde muy chiquitos, hay CrossFit desde los 4 o 5 años, entonces luego los ponen a cargar pesados y estos que son distraídos se les cae una pesa encima y ya valió, ¿no? Y hay muchos mecanismos que uno dice, ¿cómo pudo haber sucedido eso? Pues sí. Un ejemplo bien claro que tengo es una niña como de 7 meses, bebé. La mamá subió a lavar la ropa, primer piso. Estaba como unas láminas para cubrirse del sol y así. La mamá dice, pues me va a subir a la bebé, la pone en una hamaca y pues la deja ahí en la hamaca, ¿no? Que todas las mamás piensan que la hamaca es bien segura, no tengo una idea por qué. Empieza a hacer un montón de aire, se suelta la lámina, se suelta la hamaca, sale la bebé volando y lo malo es que la bebé no sale volando en el mismo piso, sale volando hacia abajo, hacia la calle y cae encima del toldo de un carro. La niña se fue a casa completamente sin lesiones, ¿no? Entonces, así como hay traumas de se cayó de su altura y quedó con daño cerebral irreversible, así también hay niños que se caen de 4 pisos y no les pasa nada. Entonces, aguas con los mecanismos de lesión. Como bien sabemos, la clasificación lo puse desde un principio porque eso es importante para saber cuándo se forman las lesiones primarias y las lesiones secundarias. Entonces, la clasificación del trauma de cráneo es en 3 principalmente, es en leve, de acuerdo a la escala de coma de Glasgow. Ya sabemos que la escala de coma de Glasgow es hecha para los adultos y de hecho fue hecha para este padecimiento, aunque la ocupamos para otros, pero fue predominantemente hecha para trauma de cráneo. Y hay la modificada para lactantes, que tiene los mismos puntajes, pues. Entonces, en leve va a ser de 13 a 15 puntos, en moderado es de 9 a 12 puntos y en severo es menor de 8 puntos. Y ya saben que les voy dando así cosas, ¿no? Traumatismo craneoencefálico severo, una escala de Glasgow menor de 8, eso es intubación a fuerzas. Nunca se les vaya a ocurrir dejarme a un escuincle con una escala de Glasgow de 8 y a ver qué pasa, no, porque se va a cansar por la forma en que respira, entran muchos mecanismos para compensar, pero no lo compensa y se va a morir por el simple hecho de la respiración que tiene. Y digo, no lo menciono más adelante, pero esto también es importante porque, ok, puedo yo tener un paciente que tiene escala de coma de Glasgow de 10, por ejemplo, pero si la caída de la escala de coma de Glasgow inicial a la que tiene ahorita fue muy súbita, ese paciente lo intubas aunque no tengas 8, porque se va a deteriorar más adelante. Ahorita vamos a ver ciertos cuadros clínicos para que me entiendan por qué les digo esto. Entonces, vamos a empezar a hablar de la fisiopatología. La fisiopatología se divide principalmente en la lesión cerebral primaria, que es la producida propiamente por el chingazo, o sea, de inmediato. Esa se considera la lesión cerebral primaria. Y la lesión cerebral secundaria es aquella que después del chingazo empiezas a tener varias consecuencias y obviamente varias complicaciones. Entonces, vamos a ir explicando una a una.
La lesión cerebral primaria va a ser el daño directo tras el impacto debido a efecto biomecánico o por aceleración, desaceleración o fenómeno de golpe contra golpe. Siempre les explico así, tú vas en lo que quieras, en la moto, en el carro, te caíste de 5 pisos, etcétera, y tu cráneo primero pega, ya sea adelante, hacia un lado, así, pegas, y el cerebro sabemos que no está fijo, o sea, que tiene cierta movilidad, tampoco crean que se da la vuelta y pues no, poquita movilidad, y entonces cuando tú haces esto, el cerebro pega y antes de que tú hagas esto, el cerebro ya pegó hacia atrás y volvió a pegar hacia adelante. Eso se llama fenómeno de aceleración o desaceleración o golpe contra golpe. Eso es muy importante en la fisiopatología de trauma de cráneo. Se puede producir de manera inicial lesión celular, desgarro y retracción axonal, así como alteraciones vasculares. De hecho, de la lesión cerebral primaria principal es la lesión axonal difusa. La lesión axonal difusa es, yo tengo una fibra nerviosa, la que quiera, ¿no? La fibra regularmente, como hagan en cuenta como una fibra muscular, está así. No está ni tensa ni está plegada, está nada más así. Cuando tú haces el fenómeno de aceleración, desaceleración, primero chocas hacia adelante o hacia un lado y después te retraes. En ese inter haces esto y después haces esto. Volvemos. Haces esto primero y después haces esto. Al hacer esto se rompen las fibras. Eso se llama lesión axonal difusa y es la lesión más importante que existe secundario en trauma de cráneo, y lo más importante de esto es que es irreversible, que no la vas a valorar a veces de manera inicial y que a veces solo la vas a ver con resonancia magnética, que si ahorita que vayamos avanzando en la plática van a ver que nunca va a ser un estudio de elección una resonancia magnética, siempre va a ser un TAC, pero este tipo de lesión, que es la lesión axonal difusa, solamente la ves bajo resonancia. Y, o sea, porque país pobre, muy pobre, no siempre puedes tener acceso a una resonancia. Entonces, lo más clásico es, el paciente tuvo una lesión muy severa de manera inicial, requirió todo el manejo que vamos a ver más adelante, y el paciente ya le quiere, o sea, ya está mejorando, ya le quieres empezar a quitar la sedación, ya le quieres empezar a quitar el manejo, y el paciente no responde para nada. Parece que está en estado vegetativo persistente. Y tú dices, ¿qué onda? Pues si todos los parámetros por laboratorio y gasométricos y todo está muy bien, y este güey no me responde, le hago una resonancia y tiene una lesión así impresionantemente amplia e irreversible. Entonces, por eso esta es de las más importantes. Lo que les decía, fenómeno de golpe y contragolpe, el cerebro primero, si este es tu golpe, primero se hace hacia adelante, después se hace hacia atrás el cerebro, se pega acá atrás y después regresa hacia adelante otra vez. Bueno, como ya les dije, de la lesión axonal difusa hay otras lesiones cerebrales primarias. Por ejemplo, una contusión, una contusión, la fractura es una lesión, ya sea fractura leve o fractura muy severa, es una lesión primaria, una conmoción cerebral que es medio me ataranté, pero no tuve pérdida del estado de alerta, ¿no? Una contusión es me pegué, perdí el estado de conciencia, pero recuperé en menos de 5 minutos, ¿no? No necesariamente quiere decir que tenga una lesión importante. Y los tipos de hemorragias principales, que es el epidural, el subdural y la hemorragia subaracnoidea. Estos me importa mucho que sepamos, digo, no es el tema, pero siempre se las pongo porque nos es muy importante diferenciar el cuadro clínico inicial del epidural a subdural y saber qué hacer cuando tenemos esa clínica. Entonces, por ejemplo, esta es una imagen en donde me muestra los diversos tipos de hemorragia, la epidural, que siempre es en semiluna, la subdural, que es como si fuera como un limoncito, algo así, y pues la intraparenquimatosa, ¿no? Esta es justo la diapositiva que quería que viéramos. Esta es la diferencia en un hematoma epidural y un hematoma subdural.
¿Por qué me importa mucho saber la diferencia entre uno y otro? Si los dos son agudos, si los dos van a tener pérdida del estado de conciencia, si los dos tienen sangre en la cabeza y así. La cosa es la duración de presentación entre uno y otro y la consecuencia. Voy. Un hematoma epidural es, tú te das el chingazo, pierdes el estado de conciencia, puedes convulsionar o no, no necesariamente, y medio recuperas y andas como si nada. Pasan unas poquitas horas y empiezas con un dolor de cabeza impresionante, impresionante, o sea, con nada locura. Te puedes dar el analgésico que quieras y no se le va a quitar el dolor. Y va a empezar con deterioro progresivo del estado de la conciencia. Si a ti te llega a urgencias ese paciente y tú lo empiezas a revisar, ¿qué le vas a encontrar? Le vas a ver anisocoria importante, o sea, una pupila va a estar enorme y la otra pupila va a estar chiquita. Eso es indicativo de un hematoma epidural y eso es indicativo de hablarle al neurocirujano en este momento que llegue y ahí me lo meta a quirófano. Porque si no lo meto a quirófano, este hematoma se va a hacer cada vez más grande, me va a desviar la línea media, incluso se va a herniar y se puede morir. Hay muchos pacientes con hematoma epidural que se tardan en atender y se mueren en urgencias. Entonces, por eso es importante saber la diferencia entre el hematoma epidural y el subdural. Voy con el subdural, te das el chingazo, pierdes el estado de la conciencia, recuperas, pero pueden pasar días, semanas o incluso meses en que tú puedas tener deterioro neurológico. Un hematoma subdural, el máximo que yo he visto, se ha presentado hasta 6 meses después. Está el paciente con persistencia de cefalea importante, cefalea y no saben, y lo analgesian y le dan todo el manejo de migraña y este güey no mejora, le tomas una tomografía y tiene un hematoma subdural. Entonces, este no tiene nada de urgencia. Obviamente la diferencia es en qué capa está, pero a mí lo que me importa es que diferencien si este paciente requiere tratamiento neuroquirúrgico de urgencia o no, ¿sale? Por eso se lo puse desde un principio. Y como ya bien les dije, esto es una lesión primaria, ¿vale? Voy, avanzo. Entonces, lo que le decía, la lesión axonal difusa es producto de una lesión cerrada hacia el cerebro. El mecanismo es un fenómeno de aceleración-desaceleración que lleva a fuerzas de cizallamiento de los tractos de la materia blanca, predominantemente blanca, también la gris, pero predominantemente blanca. Ya les dije que literal las fibras se rompen por completo. Y predominantemente va a afectar el cuerpo calloso y el tronco cerebral. Entonces, esta es una imagen de, aquí está la lesión, se jala, se rompe y esto es un nervio pues ya lesionado, ¿no? Y que ya no tiene cura. O sea, no hay manera de que eso lo arregle yo. Lo demás tampoco, pero este menos. Entonces, dentro de las lesiones secundarias, pues el predominante, el que más manejamos, el que para todas las guías está hecho, predominantemente es el edema cerebral. El edema cerebral puede estar producido a grandes rasgos de dos maneras. Haces primero edema cerebral vasogénico, o sea, los vasos se ensanchan, se inflaman, empieza a jugar líquido a tercer espacio y después haces edema cerebral citotóxico, que es empieza a inflamarse el cerebro, empieza a presionar ciertas partes y unas se rompieron. Hay liberación de sustancias, liberación de mediadores de la inflamación y liberación de radicales libres y se empieza a lesionar y morir o adelantar cierta apoptosis de las células y pues hay lesión incluso de isquemia, infarto, ¿no? Entonces vamos a verlo más profundo. Entonces va a estar producida por una serie de procesos metabólicos, moleculares, inflamatorios y vasculares. Van a estar activadas mediante esa liberación de sustancias que le digo por las células que se han roto, de sustancias de inflamación que a su vez hacen que se acelere la cascada de liberación de neurotransmisores excitatorios. Ya lo hablamos ante crisis convulsiva. Si yo tengo mucho neurotransmisor excitatorio y el inhibitorio está disminuido, pues no hay manera de que le pare una crisis. Y
hay veces que los pacientes con trauma de cráneo, tú los ves y dices, no, pues este güey está con una escala de coma de Glasgow muy disminuida y pues vete a saber qué, de todas formas vamos a sedarlo y así. Si tú no tienes un electroencefalograma continuo en ese paciente, puedas no darte cuenta que ese paciente está en estado epiléptico, por ejemplo. Recuerden que les dije que hay estado epiléptico no motor, pues estos son de los que pueden presentar ese tipo de estados, ¿no? Entonces es porque hay una liberación importante de neurotransmisores excitatorios como el glutamato y hay una más sensibilidad de los receptores NMDA que igual es para que atrapen el glutamato y haya más excitación y haya más probabilidad de crisis convulsivas. Por ejemplo, otra cosa de los que les quiero platicar en relación a esto es que en mis tiempos hijitos no era tan importante utilizar anticomiciales como tratamiento de inicio en cualquier trauma de cráneo. Incluso después de eso dijeron, bueno, vamos a utilizarlo de manera profiláctica por si alguno convulsiona. Ahora dentro de las guías más actuales estoy hablando de 2017 la de adultos y 2019 la de niños, es las más actuales que hay, que dicen que el anticomicial lo tienes que poner sí o sí, te convulsione o no te convulsione el paciente. Otra vez, antes decías, solamente si convulsiona le pones anticomicial. Ahora es convulsiona, no convulsiona, le pones anticomicial. Y el anticomicial que ocupas es ya sea fenitoína o levetiracetam. No hay otro. Ajá. Entonces, a lo que les decía, hay alteración en la membrana y hay liberación de sustancias, hay liberación de radicales libres y empieza propiamente el estrés oxidativo. Esta es una imagen que me gusta mucho porque propiamente resume los dos tipos de edema que hay, el citotóxico y el vasogénico. Aquí, el citotóxico, hay descenso crítico del flujo sanguíneo cerebral. Esto puede ser por múltiples causas. Puede ser que tienes un hematoma, puede ser que tienes una hemorragia intraparenquimatosa, puede ser que tienes tanto edema que haces que, voy a regresarme un poquito, fisiología básica. Hay una relación constante entre el encéfalo o el parénquima, entre el líquido cefalorraquídeo y entre la sangre que existe a nivel cerebral. Ellos se rigen por algo que se llama ley de Monroe-Kelly. Si uno de estos sufre, los otros dos compensan, ¿no? Yo siempre les digo a los alumnos ahí en el hospital, hagan de cuenta que estoy en un lugar cerrado, ¿no? Y ya vemos 3 personas. Y yo que estoy gordita, soy el parénquima, ¿no? Y hay otra persona que es el líquido cefalorraquídeo y otra persona que es la sangre. Si yo me empiezo a hematizar, y no necesariamente en trauma de cráneo, supongan que yo estoy tumorándome, pues me estoy haciendo un tumor y estoy creciendo en tamaño. Voy a empezar a aplastar al líquido cefalorraquídeo, que puede él compensarse, ¿no? Porque la cantidad que lo ocupa en espacio es muy pequeño, ¿no? Pero empiezo a aplastar o a hacer sufrir al flujo sanguíneo y ese se va a comportar como si no hubiera nada de sangre a nivel cerebral. Entonces empiezan a sufrir todas las células y empiezan a acelerar la muerte de todas esas células. Entonces, voy otra vez. Aquí dice que dentro del edema citotóxico puedes tener una disminución del flujo cerebral, puede haber más funcionamiento de las membranas y obviamente va a haber una alteración en la bomba sodio-potasio ATPasa y va a haber acumulación intracelular de sodio y agua, o sea, la célula se inflama y el tercer espacio también se inflama. Ahora, a esto se le suma el edema vasogénico, que este me va a llevar a una isquemia porque ya habíamos hablado que hay un descenso del flujo cerebral y me va a ver o me va a condicionar el edema que ya se está presentando acá. Acá me va a hacer una mayor compresión de los vasos y se van a empezar a herniar ciertas partes del cerebro hacia los espacios que haya. Ahorita les voy a enseñar una imagen de cómo se va herniando el cerebro en general. Y ya después, pues si esto se suma, ahora sí que se suma el edema citotóxico y el edema vasogénico y no puedo hacer que
alguno de ellos, de los 3 componentes que les dije, puedan liberar un poco de presión, eso se va a comprimir y se va a herniar hacia abajo, o sea, se hernia por el agujero magno y nos dijo, bye, bye, me voy con Diosito. ¿Sale? Voy avanzando. Entonces, este habla también de la fisiopatología, pero viéndola desde otro punto. Otra vez, el traumatismo me puede llevar a hipoxia porque ya dijimos que puede haber disminución del flujo sanguíneo, eso me puede llevar a acidosis y eso me puede ayudar o llevar a que el ATP no sea lo adecuadamente asimilable. Igual, eso, la hipoxia hace que las células se mueran más, me liberan más sustancias y hace más edema. Ahora, también me libera radicales libres, me libera los neurotransmisores que ya les había dicho y eso me puede llevar a estado epiléptico y si yo no compenso ese estado epiléptico, puedo yo morir. Eso más o menos ya se los había platicado antes. Igual, por la hipoxia que tengo a nivel de los tejidos y porque no estoy teniendo una adecuada respiración porque se me bajó el Glasgow, empiezo a acumular CO2. El CO2, si lo tengo demasiado alto, lo que va a hacer es disminuir el flujo per se a nivel cerebral. Es como si los vasos se cerraran por completo. Y eso, ya les digo, me puede llevar a hipoxia isquemia y me incrementa la presión intracraneal por mayor edema y pues también me lleva a muerte cerebral. Entonces, viéndolo igual desde otra perspectiva, hablando de las alteraciones tanto celulares como moleculares, vamos a ver que hay una alteración en los vasos, ya sea porque los vasos también se rompen ante el fenómeno de aceleración-desaceleración o propiamente por hipoxia y por necrosis. Y va a haber una alteración o una ruptura en la barrera hematoencefálica y eso igual me va a llevar a mayor edema. Va a haber proliferación de astrocitos y astroliosis. Va a haber mayor captación de glutamato, que ya les dije que me lleva a mayor probabilidad de que se presenten crisis convulsivas y mayor probabilidad de muerte de las células. Va a haber mayor calcio intracelular, que el calcio intracelular no puede entrar demasiado en la célula porque la rompe y la hace que se muera más rápido. Y pues obviamente eso me va a desencadenar una muerte en masa de todas las células a nivel cerebral. Igual, este es otro cuadrito en el que dice pues propiamente todas las fases de las células, la liberación de sustancias, la activación de los receptores de los neurotransmisores excitatorios, el edema vasogénico, el edema citotóxico, la reducción de GABA, que sería un inhibitorio, la cascada excitotóxica, también tiene que ver con los radicales libres, el daño mitocondrial, la apoptosis y pues la muerte de las células. Este es más o menos para ejemplificar la alteración de los receptores y cómo se captan el glutamato en las neuronas. Y este es un esquema en donde dice propiamente cómo es que se eleva los neurotransmisores en las primeras, en el primer tiempo, en los primeros minutos después de la lesión. Ya quitamos la fisiopatología de nuestra mente, ahora vamos a empezar a valorar al paciente y vamos a empezar a ver qué es lo que vamos a hacer con este güey. Entonces, la valoración inicial tiene que ser en el sitio donde ocurrió la lesión. Todo el mundo llega, lo ve y dice, ay, levántalo y llévalo en el carro, en la ambulancia, como sea, y nunca lo estabiliza. Todo paciente con trauma de cráneo, hasta que tú no lo hayas visto caer y que solamente se lesionó la cabeza, no lo puedes mover, le tienes que poner collarín, todo. Y sobre todo si fue un accidente automovilístico, pues más porque es posible que haya lesión a nivel cervical. Tú nunca sabes cómo se produjo la lesión del trauma. Entonces, se supone, sí, ¿no? En nuestro país, le llamamos a la ambulancia y llega como una hora después, ¿no? Pero bueno, se supone que el tiempo en que llegue a auxiliarte X o Y persona que sepa valorar un paciente tiene que ser menor de 10 minutos, ¿no? La evaluación inicial, pues lo primero que tengo que hacer es ver si este güey está en riesgo de su vida o no está en riesgo de su vida.
siempre tengo que aplicar el CAB, o sea, siempre tengo que aplicar la de la vía aérea está permeable, tiene pulsos, está vivo, está morido, o sea, eso es lo más importante, ya sea extrahospitalario o intrahospitalario, siempre es así. Y vamos avanzando. Ya, ¿no? Si podemos, hacemos una valoración neurológica rápida. Si este está inconsciente, pues no lo vamos a poder hacer tan real, pero bueno, tenemos que ver el tamaño pupilar. Según el tamaño pupilar y la forma y el tamaño y la reactividad, es que me puede decir posiblemente qué tipo de lesión tenga. Se supone que estas son unas pupilas normales. Este es anisocoria. Anisocoria quiere decir que va a haber una diferencia mayor de 2 milímetros entre una pupila y otra. Mayor de 2 milímetros. Porque a veces vemos una más grande y la otra más pequeña y solo es 1 milímetro, eso no me es valorable. Tiene que ser mayor de 2 milímetros de diferencia entre una y otra. Y puede haber miosis y midriasis. En teoría, digo, eso es muy difícil apreciarlo desde la clínica, pero en teoría, si tú tienes miosis, tienes afectación a cierto nivel cerebral, y si tienes midriasis, ya es una lesión más severa, más profunda, y ya casi te está haciendo bye. Sobre todo si no tiene reactividad a la luz. Ajá. Entonces, viendo lo de la función motora, pues hay que ver las posturas que pueda tener el paciente, si se descerebra o si se decortica, pues también depende del sitio donde está lesionado ese paciente. Y ver los reflejos osteotendinosos. Este es de los datos que nunca se nos tienen que olvidar, que a lo mejor algunos ya no lo sabemos hasta acá, algunos no. El signo de la batalla, o el signo de Battle, los ojos de mapache y la otorragia, que siempre van a ser signos de fractura de la base del cráneo. Y pues ya depende de si hay otolicorrea o rinolicorrea, pues ya depende de dónde esté la lesión. El signo de batalla, esto se empezó a estudiar a partir de la Primera Guerra Mundial, cuando los soldados que no todos tenían armas adecuadas o cuando ya se les acababan las municiones, las armas eran largas y la base de las armas era de madera, entonces no tenían otra más que pegarse, o bueno, pegar al enemigo con la base del arma. Entonces, al pegar con la base del arma en un cráneo, después empezó a ver ese tipo de signo, el signo de la batalla, por eso así se llama. Ahora sí que cuerpo a cuerpo. Bueno, obviamente la escala de coma de Glasgow es lo más importante que tenemos que ver porque nos sirve para estadificar o para clasificar mi trauma de cráneo. Ok, el trauma de cráneo, como ya se los dije, pásate si quieres. El trauma de cráneo, como ya se los dije, es leve, moderado y severo, ¿no? Si es leve, es de 13 a 15, si es moderado, de 12 a 13, de 10 a 13, y si no, menor de 8. Bueno, el punto aquí es, debe ser así, pero hay sus variantes. Por ejemplo, tipo, yo tengo un Glasgow de 13, pero yo me di un chingazo con madre y tengo una fractura hundida, ese traumatismo ya no es leve. Hundida quiere decir que hay una diferencia en el hueso de más de 0.5 milímetros. Y eso tiene que entrar a quirófano sí o sí. Aunque el paciente esté completamente asintomático, aunque el paciente esté con una escala de coma de Glasgow de 15 y tenga una fractura hundida, eso es un traumatismo de moderado a severo. ¿Sí? Entonces, agua de 0.5 milímetros, eso lo valoras en la tomografía a puertas. Pero a lo que quiero que me entiendan es, sí, lo cuadrado es leve, moderado, severo, según la escala de coma de Glasgow, sí, así debe de ser, pero si yo tengo una lesión severa con una escala de coma de Glasgow casi íntegra, ese no es leve, ajá, porque igual se complica después de la cirugía, y van a decir, no, que estaba leve, pues sí, pero me progresó a edema cerebral severo. ¿Ya? Por eso ahí sí se puede modificar el cómo tú clasificas el trauma de cráneo.
Bueno, siempre tenemos que valorar hemodinámicamente cómo está la presión arterial, que la presión arterial y sobre todo la presión arterial media en este tipo de pacientes es súper importante y aparte la tenemos que tener lo más normal posible, cómo está la uresis, cómo está la frecuencia cardíaca, o sea, todo eso lo tengo que valorar muy bien. Pues obviamente le tengo que hacer exámenes de laboratorio, no tanto así como los que quieran, pero sí, necesito mínimo electrolitos, sí necesito biometría hemática porque hay valores meta que tengo que mantener constantemente, como un hematocrito siempre por encima de 7 u 8, como de hemoglobina de 7 u 8, como sodio entre 135 y 150, y si yo inicio cierto tratamiento tengo todavía un rango mayor, o sea, sí tengo que hacer electrolitos, BH, química completa, los tiempos de coagulación, etcétera, etcétera, etcétera. Y obviamente nuestra, no puedo decir héroe, pero sí de lo que no, más nos valemos es la TAC de cráneo. Entonces, por ejemplo, no le puedo decir a este, ay, tú estás súper bien, ¿qué tal si tienes una escala de coma de Glasgow de 13 y tú estás así? Pues no eres leve. O sea, por más que te quiera poner el leve encima, pues de leve no tienes nada. Este obviamente es un hematoma epidural, requiere con urgencia entrar a quirófano porque si ven tiene una desviación de la línea media y si no lo atiendo prontito se va a ir con Diosito. Pues obviamente es por un accidente en una moto y que si bien no se las mencioné demasiado, es una herida por proyectil de arma de fuego. Si bien no es el tema, y van a ver que cuando ustedes llegan a leer trauma de cráneo casi nunca lo mencionan, en cuanto a un trauma de cráneo por proyectil de arma de fuego, eso es súper severo porque de manera inicial tú lo puedes estabilizar, le manejas el edema, ya todos somos muy felices. Ajá, si te hace una segunda oleada de síntomas, una segunda oleada de edema y una segunda oleada de lesión por las esquirlas, por su actuar como cuerpo extraño. Entonces, por eso a hay que tenerle bastante respeto. Entonces, vamos a empezar con el tratamiento. Lo más importante que tenemos que saber del tratamiento es que hay una primera y segunda línea. Y algunos empezaron ya saben que no tengo nada que hacer porque no hacemos una tercera línea, pero ya lo han dejado un poco de lado, gracias a Dios, porque si no, más se revuelven. Entonces, primera y segunda línea. Dentro de la primera línea, los objetivos son prevenir y o tratar la hipertensión intracraniana, optimizar la presión de perfusión cerebral, porque, como ya bien sabemos, tenemos que tener un flujo constante al órgano que quieras, o sea, una presión de perfusión cerebral constante para que ese órgano funcione lo mejor posible, y al igual el cerebro, tengo que mantenerle una perfusión constante, ¿no? Y optimizar la presión parcial tisular de oxígeno a nivel cerebral. Avanzo. Dentro de la segunda línea, pues ese cerebro no funciona, está súper edematizado, me está haciendo crisis de hipertensión endocraniana, lo tengo monitorizado y tengo una presión intracraniana, no sé, 35 y no hay manera de que baje. No va a haber de otra manera para que medio le pueda salvar la vida, no hacia el cerebro, salvarle la vida es hacer una craniectomía descomprensiva, por ejemplo, y utilizar otro tipo de terapias que algunos lo consideran como patadas de ahogado, algunos ya sabemos que no siempre es así, que es la hiperventilación, la terapia hiperosmolar e inclusive la hipotermia terapéutica. Entonces, ¿qué necesito como mínimo al empezar a darle tratamiento al trauma de cráneo severo? Por lo menos un tubo endotraqueal, porque ya sabemos que ya se me disminuyó la escala de coma de Glasgow. Necesito tener por lo menos un catéter central. Va a haber textos en donde van a encontrar que incluso 2 catéteres centrales y siempre una línea arterial de preferencia. Obviamente depende de dónde estemos trabajando, no en todos lados tenemos los monitores para medir la presión arterial continua, por ejemplo. Obviamente que tengamos la posibilidad de hacer un ataque de cráneo y de preferencia, aunque hay muchos lugares donde no lo tenemos, el monitor para la presión intracraneana. Este es el monitor más conocido, el Coleman y el Camino. Me mide la presión intracraneana, que son estos números.
Hay dos formas de monitorizar la presión intracraneana, que es intraparenquimatoso e intraventricular. Literal, yo meto como un catéter y lo meto al parénquima o lo meto directo al ventrículo. Ahí les va. El intraparenquimatoso es solo diagnóstico, o sea, solamente me sirve para saber cuánto de presión intracraneana tengo. Pero la onda es poner un catéter intraventricular porque ese me sirve como diagnóstico terapéutico. O sea, me dice cuánto de presión intracraneana tengo, pero si yo se me está elevando un chingo la presión intracraneana, puedo ocupar ese catéter para drenar líquido de ese ventrículo y así disminuir la presión intracraneana. Por eso es diagnóstico terapéutico. Otra vez, hay dos tipos de catéteres: intraparenquimatoso, que solamente me sirve como diagnóstico, y el otro que es intraventricular, que es diagnóstico terapéutico. ¿Sí? Voy, avanzo. Ahorita vamos a hablar de cuánto debo de tener de presión. Entonces, ¿qué hago si mi paciente está persistentemente hipertenso, persistentemente con alteraciones en el patrón respiratorio y bradicárdico, ¿no? Porque así dice la triada de Cushing, ¿no? Que está hipertenso, bradipneico y bradicárdico. Ahora, ojo aquí, eso es lo clásico y eso es lo del adulto. El pediátrico no siempre va a estar en bradicardia y no siempre va a tener ese patrón de alteración en la respiración. Hay veces que nada más va a estar hipertenso. Entonces, a ese paciente, ¿qué le hago? Tipo, es un bebé, este güey está hipertenso todo el tiempo y no sé si es porque está en hipertensión endocraniana o no. Primero le pongo analgésico y si el analgésico me disminuye la presión intracraneal, pues ya, digo, puede ser, ¿no? Ya, nada más tenía dolor. Pero si este güey le pongo analgésico y sigue con la hipertensión arterial importante, este güey me está haciendo una crisis de hipertensión intracraneal. Entonces, si me voy otra vez al monitor y lo veo con una presión más arriba de 30, pues ahí tengo que hacer algo para tratar de disminuir la presión intracraneana. Entonces, para sospecha de herniación cerebral, tengo que hiperventilar de manera en agudo a un paciente, o sea, le doy más respiraciones con un ambú, con una FIO2 al 100, con afán de ver en el momento que yo le estoy ambuceando, por llamarlo así, tengo que estar monitorizando las pupilas y ver que haya cambios. Ojo aquí, no puedo estarlo hiperventilando cada vez que a mí se me antoje. Es solo una medida de urgencia. Ahorita está con una cifra de hipertensión endocraniana muy alta y ahorita le hiperventilo y nada más esta vez. No me voy a pasar ahí toda la vida a ver en qué momento le baja la presión. Ajá, entonces, solo una vez. Ok, ¿qué más hago? Le puedo poner terapia hiperosmolar, que la terapia hiperosmolar es principalmente dos: manitol o solución hipertónica. Para cada uno de estos tengo una meta de sodio máximo que yo puedo alcanzar con este tratamiento, así también de una meta de osmolaridad máxima. Voy. O sea, yo le pongo manitol. Mi dosis puede ser de 0.5 a 1 gramo por kilo y lo paso en 10 minutos. ¿Qué le tengo que vigilar? El sodio. ¿Cuánto de sodio puedo tener con el manitol? No más de 160. ¿Cuánto de osmolaridad tengo que tener como máximo cuando ocupo el manitol? No más allá de 320 de osmolaridad. Ajá, ahora voy. Con la solución hipertónica, esta solución es al 3%, no es cualquier solución. Hay soluciones hipertónicas al 3%, al 7%, hasta el 23%, que obviamente no existen en México, pero lo tienen que saber, pues, porque qué tal si ojalá y algún día yo deseo fervientemente que uno de ustedes trabaje en Irlanda o algo así, y les toque ver una solución hipertónica al 23%, pues que madre hago con esta, bueno, la pueden utilizar también así. Pero mientras, con la solución hipertónica, tampoco la hay en México, la preparas. Ajá, pero eso no me voy a meter ahorita. Entonces, la solución hipertónica al 3%, puedes manejar un bolo de 1 a 3 mililitros por kilo, máximo 30 mililitros. Ojo, el 30 mililitros varía de acuerdo a la edad, el peso, etcétera, etcétera. Pero bueno, se los puse tal cual venía en la guía.
Y a este, ¿cuánto es mi sodio máximo? También 160. Pero ¿cuánto es mi osmolaridad máxima? No más allá de 360. Es la diferencia entre el manitol y la solución hipertónica. Otra vez, manitol no más allá de 320, hipertónica no más allá de 360. Ajá. Aguas porque a veces eso lo preguntan en el ENAR. Entonces, bueno, avanzo. Tenemos que tener un mantenimiento de la estabilidad hemodinámica. ¿Por qué? Porque si yo estoy hipertensa, va a ser que haya menor flujo a nivel cerebral y eso me va a producir hipertensión endocraniana, por ejemplo. O al revés también. Si yo estoy hipotenso y no estoy manteniendo adecuadamente mi volumen intravascular, pues no me llega adecuadamente agua a la azotea. Por lo tanto, también me puede alterar la presión intracraniana. Y el otro, pues es que seguro le voy a hacer drenaje de líquido cefalorraquídeo. ¿Cómo? Pues a lo mejor ya tenía un catéter intraventricular y ese me va a ayudar a drenarle y así disminuir la presión intracraneana. ¿Vale? Esta es la imagen que hace ratito les decía. Esta imagen es de las más sencillas que encontré en relación a la herniación cerebral y me gusta mucho porque te dice cómo va a ir herniando. O sea, el cerebro no se hernia como se le da mucho gana. El cerebro se hernia también en orden, o sea, hasta en eso es toque el cerebro. Primero me hernió aquí, que es la herniación del cíngulo. Esto no me aguantó porque esto me sigue comprimiendo, entonces me hernió aquí en la zona diencefálica. Esto no me es suficiente porque esto me sigue, esto sigue creciendo, pues. Entonces me voy a herniar transtentorial. Este es casi, ya me les estoy yendo con Diosito, el 3. Ajá, no, de todas formas me sigo herniando porque este güey sigue creciendo. Pues ya me voy a la herniación amigdalina y te dije gracias por estar conmigo, ya me voy con San Pedro. Ajá, la herniación a este nivel es muy poco probable que tú puedas hacer algo por ese paciente. ¿Vale? Bueno, avanzo. Hay muchas metas de tratamiento que yo tengo que tener en el paciente con trauma de cráneo. Más o menos les voy a ir diciendo cada una. Al final vamos a ver un diagrama donde vienen todas estas pegadas en un diagrama para que no se hagan bolas desde un principio. Entonces, dentro de los cuidados basales, siempre tengo que ponerle a ese paciente analgesia y sedación. La analgesia siempre debería de ser con fentanil. Gracias, ahorita no hay fentanil en ningún lado porque todo el mundo piensa que lo hay accesible en todas las calles y todos nos drogamos y todos estamos como zombies como los de Canadá o los de Estados Unidos y pues sabemos que acá no, pero nuestro señor presidente no alcanza a entender eso y dijo no a fentanil en el país. Ajá, entonces, ¿cómo trato el trauma de cráneo? Como Dios me da a entender. Entonces, puedo utilizar otro tipo de derivados de los opioides, como es el fentanil. Puedo sí utilizar una albufina, pero es una brecha así enorme entre el efecto que yo puedo tener con albufina al que debería de tener con fentanil, por ejemplo. ¿No? Pero bueno, yo les digo lo que tiene que ser. Y la sedación, pues es así, no hay de otra. Con benzodiazepinas, el consentido por siempre va a ser el midazolam. Ajá. Avanzo. Otro de los cuidados, pues ya sabemos que este güey requiere ventilación mecánica y en teoría el pulmón no está enfermo, entonces no tendría por qué ponerle parámetros en el ventilador elevados. Entonces me voy a metas. Yo le tomo una gasometría y tengo que tener una presión arterial de oxígeno entre 90 y 100, ¿no? ¿Puedo yo tener menos? Sí, y puedo considerarlo normal, pero consta que estamos diciendo meta porque yo tengo que tener esta oxigenación para que acá también me llegue bien y no tenga acá mayor sufrimiento. Por eso es que es esta mi meta. Ajá. Pongo una presión al final de la expiración de 3 a 5. Lo habitual es que si tú inicias ventilación mecánica ante un paciente sin patología respiratoria, pues tienes que tener entre 2 y 4. Entonces, concuerda con prácticamente un valor normal, ¿no?
La FIO2, tu meta es que tengas menos de 50% o menos de 0.5. Ajá, y tu CO2 meta, este es de los parámetros más importantes que tengo que controlar en el paciente con trauma de cráneo. El CO2 en la gasometría, perdón, entre 35 y 40. Y aguas con esto, porque puede ser que yo esté acumulando mucho CO2 y eso implica que yo tenga que mover el PEP y eso implica que yo tengo que mover la FIO2, no me importa, los muevo con afán de que el CO2 se mantenga dentro de este rango, ¿vale? Avanzamos. La temperatura siempre tiene que estar en normotermia. ¿Por qué? Porque hay los estudios N que quieran, muchísimos, que dicen que si tú tienes un paciente con fiebre, que no toda la fiebre en el trauma de cráneo es por infección, a veces es una fiebre de origen central, tienes que mantener una presión, una temperatura normal, porque si no ese cerebro lo pones a trabajar de más y se te va a fundir ese cerebro. Entonces, la temperatura que tienes que tener es entre 35 y 38 grados. Conste que estamos en la primera línea. Ajá. Ahorita quedémonos que vamos en la primera línea o en los pasos iniciales. Entonces, lo que tenga que ocupar, predominantemente ocupo paracetamol y lo puedo ocupar hasta cada 4 horas con afán de mantener una temperatura de estos grados. Ajá. Si yo se los explico un poco más profundo, es que la fiebre me acelera el metabolismo cerebral y el metabolismo también en teoría lo tengo que medir cuando estoy monitorizando el de trauma de cráneo. En eso no me metí porque es demasiadas fórmulas y así, pero me quedo con que se lleven que si me acelera el metabolismo, si me acelera el metabolismo hay mayor daño. Ajá, por eso sí es una meta importante la temperatura en estos pacientes. Seguimos, pues ya habíamos hablado de qué laboratorios tengo que tener. Sí, es muy importante que tenga un catéter central porque para ellos sí es muy importante la medición del gasto cardíaco mediante la presión venosa central. Cuando estamos hablando de trauma de cráneo, no me estoy metiendo que el gasto cardíaco y que el choque y que la PVC ya no me sirve para monitorizar la precarga. Ese es otro tema al que no nos vamos a meter ahorita. Pero para los que se dedican al trauma de cráneo, sí es muy importante la presión venosa central, que tiene que estar entre 4 y 10. Entonces, aquí está, perdón. Tenemos que administrar el 75% de los requerimientos. Eso sí, ya se los dije. Ahí acuérdense, Holiday Segar es mi total, es mi 100, me voy abajo hacia el 75% de esos requerimientos. ¿Sí? Si yo peso 20 kilos, me tocan 1,500, ¿no? De mis 1,500, ¿cuál sería mi 75%? Serían como 1,250, ¿no? Sí, ¿no? Digo, tampoco acá tengo la calculadora, no confío en mi cerebro, yo no confío en mi cerebro, pero más o menos es como 1,250, o sea, el 75% de lo que yo le calculé como mi 100. ¿Sí? Este sí me sirve Holiday Segar, como ya lo habíamos platicado. ¿Vale? Y pues obviamente, bueno, sabemos que el gasto urinario me es importante porque es un valor en el que yo puedo saber si estoy hemodinámicamente estable o no. Si yo tengo una buena uresis, sé que tengo una buena perfusión de tejido, o sea, del riñón, y secundariamente tengo un adecuado gasto cardíaco. Por eso sí me es importante la uresis. Y la glucosa también es muy importante. Si yo estoy en hiperglicemia o estoy en hipoglicemia, también me altera por completo el metabolismo cerebral y también me ayuda a que ese cerebro se me ponche. Entonces, ¿qué voy a hacer? Si yo, porque, ojo aquí, tenemos una lesión severa y me va a hacer una respuesta como respuesta metabólica al trauma. Ajá. Y de las principales cosas que yo hago como respuesta metabólica al trauma es la hiperglicemia. Ajá, entonces, yo puedo darle chance de que me empiece a subir la glucosa en sangre, pero si se me empieza a subir a 180, yo ya estoy modificando los líquidos. Pero si se me eleva por encima de 198, pongo insulina.
no me importa, no le tengo miedo a la insulina. Ajá, se la tengo que poner porque al que le tengo miedo es a la insulina, ¿qué? ¿No? A este. Y si no le pongo la insulina, me voy a llevar el cerebro. ¿Sale? Seguimos. Los niveles de sodio, como ya bien les dije, si todavía por algo, que no debería, pero si no he utilizado terapia hiperosmolar, pues el sodio de manera normal lo tengo que mantener entre 135 y 155. Ya quedamos cuánto necesito para el mannitol, ya quedamos cuánto necesito para la solución hipertónica. Otra de las cosas más importantes es el soporte nutricional. El paciente esté muy grave, me vale madre, le tengo que proteger el intestino y en las primeras 24 a 48 horas le tengo que iniciar, todavía mi chance es hasta 72 horas, le tengo que iniciar alimentación enteral, o sea, leche por el intestino, sea por nasogástrica, sea transyeyunal, por donde se les dé la gana, pero le tengo que iniciar alimento hacia intestino, ¿sale? Y hay igual muchos estudios, incluso estudios mexicanos, se los digo porque algunos de esos los hizo mi compañera de residencia de terapia, que dicen que mejora mucho el pronóstico a largo plazo el simple hecho de iniciarles la alimentación a muy temprana inicio del padecimiento, pues. Otra, la hemoglobina. La hemoglobina tiene que estar por encima de 7. Empieza a disminuir. Hay textos en relación a trauma de cráneo, sobre todo en el adulto, que dice de 8 para arriba. Entonces ahí quedémonos con el 7 porque esta es la, digamos que la guía que más se lleva en los niños, pero puede ser 8. El punto aquí es que, ¿por qué? Porque esta me tiene que mantener el adecuado aporte de oxígeno a nivel cerebral. Si yo no le llevo adecuado aporte de oxígeno a nivel cerebral, ese cerebro también va a sufrir. Por eso sí es muy importante que si yo empiezo a disminuir mi hemoglobina por debajo de 7, lo transfunda las veces que sean necesarias. La coagulopatía. Como ya bien sabemos, pues la respuesta metabólica al trauma también va a haber alteración en la coagulación. Recordemos que ahí sí les puedo decir, para nosotros los intensivistas la coagulación es un órgano más. Ajá. Si este se afecta y ya llevo varios órganos afectados, es falla orgánica múltiple. Ajá. Entonces, para nosotros es un órgano más. Entonces, si hay una alteración en la coagulación, depende. Mi INR tiene que estar como meta entre 1.17 y 1.36. ¿Me vale? No, bueno, no me vale, pero pueden tomarlo así de, me vale el TP y el TP me vale. Me importa el INR. Entonces, sí, bueno, voy a considerar como coagulopatía cuando mis plaquetas empiezan a estar por debajo de 100,000, cuando mi INR empieza por encima de 1.2 asociado. O sea, o sea, si yo tengo 1.28, puedo considerar como, bueno, le voy a dar chance. Pero si ya tengo el INR 1.28 más las plaquetas en 80 más, ahora sí el TPT mayor de 36, eso ya es una coagulopatía y tengo que estar bien al pendiente porque de malas me sangra más el cerebro. Aparte que me sangra cualquier otra, pero me sangra más el cerebro y entonces me ensombrece todavía más el pronóstico de este paciente. La posición de la cabeza, esta medida es de las que consideran más tontas todo mundo, pero es real. Se han hecho estudios de, vamos a inclinarlo menos, vamos a inclinarlo más, a ver cuál es chicle y pega. Pues efectivamente, entre el 0 y los 45 grados ayuda a que el drenaje de líquido cefalorraquídeo sea mejor y pueda incluso solo esta medida disminuir la presión intracraneal. Por eso todos los de trauma de cráneo los tenemos a 30 grados. Pues lo que les decía hace rato, lo del tratamiento antiepiléptico, convulsiones, no convulsiones, por favor, póngale fenitoína o póngale levetiracetam. Yo era muy renuente a ponerles anticomicial, porque yo decía, no, pues si este güey no está convulsionando, pues sí, güey, pero está liberando un chingo de neurotransmisores.
¿Qué tal si te gana? ¿O qué tal si te está haciendo un estado epiléptico no motor y no te estás dando cuenta? Pues te está dañando más el cerebro. Entonces, pónganselo, por favor. Ya quedamos que fenitoína leves tiracetam. Hay lugares, o sea, no en donde trabajo, ¿verdad? Y eso me entristece, pero hay lugares donde su monitorización habitual del paciente de trauma de cráneo severo es la línea arterial, todo el monitor, le estás viendo todas las ondas, le tienes el monitor de la presión intracraniana y aparte tienes un electroencefalograma continuo. Es la onda, porque ahí estás viendo si te hace crisis o no te hace crisis y sabes si le tienes que incrementar los anticomiciales o no. Pero pues ya sabes que en todos lados, ¿no? Bueno, avanzamos. Hay algunas veces en que el paciente pues está sedado, ya sabes que no te está convulsionando, pero este güey se sigue moviendo, ¿no? Ya le manejaste el dolor, ya le manejaste la sedación y yo creo se metía algo, vete a saber, no se duerme, entonces puedes utilizar bloqueadores neuromusculares, o sea, si puedes utilizar relajante como becuronio, rocuronio, cisatracurio, depende de cuál, de cómo está el paciente. Entonces, seguimos con la primera línea con C, ¿no? Entonces, en el afán de tratar la presión intracraniana, lo normal es que tengas menos de 20. Hace muchos años, cuando yo estaba haciendo la residencia, incluso había cuadritos donde te decían, bueno, a tal edad tienes que tener tal presión intracraniana y a tal edad tal. O sea, no, ya todos, gracias a Dios, se pusieron de acuerdo en que de preferencia tienes que tener menor de 20 o te damos chance a 25, pero aguas. Si tú tienes una presión intracraniana persistentemente mayor de 20, aquí dice, por más de 5 minutos, hazle algo. Ya hazle algo porque si no ese cerebro se está inflamando o se está edematizando. Otro de los valores que tenemos que medir es la saturación venosa del bulbo de la yugular y esta tiene que estar entre 55 y 75. Voy a tratárselos de explicar porque eso tiene que ver con el gasto cardíaco, pero bueno, voy a tratárselos de explicar muy leve y casi siempre me entienden así cuando se los explico. Imaginen que ustedes vienen sobre Zaragoza desde Los Reyes hasta Viaducto, ¿no? Sobre Avenida Zaragoza, vienen manejando. Y vamos a echar carreras, un bocho y un Mustang. Rosa, por favor, porque me gustan los Mustang rosas. Entonces, háganme cuenta que no en este tiempo, ¿verdad? Pero estamos en campaña política. Entonces tenemos que estar entregando despensas yendo de Los Reyes a Viaducto, alrededor, o bueno, a los lados de la carretera hay mucha gente. Entonces, los dos carros tienen que ir a su velocidad máxima, ajá, y los dos carros tienen que llegar a Viaducto. Obviamente el Mustang va a llegar mucho más rápido, ajá, y va a ir entregando despensas como si las anduviera aventando. De Los Reyes a Viaducto, si él va muy rápido, a lo mejor entregó 5 despensas, ¿no? Ahora vamos con el bocho. El bocho, ¿cuánto le...? Bueno, cuando yo tenía un bocho, lo más que lo elevé es a 200. Ya se iba deshaciendo, pero bueno. Supongamos 180, ¿no? Otra vez, de Los Reyes a Viaducto. Y va entregando despensas. Por más rápido que quiera ir el bocho, nunca va a alcanzar al Mustang. Por lo tanto, a lo mejor alcanza a entregar 8, 10 despensas, a lo mejor hasta 20 despensas. Entregó más. ¿Sí me explicó? Ahora vamos a imaginarlo en el gasto cardíaco. Si yo tengo un choque, hay dos tipos de choque. Choque ya, choque hipovolémico, choque cardiogénico, choque séptico, el que quiera. Hay dos tipos de choque. Hay uno que es hiperdinámico, o sea, es el Mustang, y hay uno que es hipodinámico, o sea, el bocho. Si tú vas en el Mustang, tu circulación va hiper rápido, pero entregas bien poquito oxígeno, ¿sí? Si tú estás en hipodinámico, vas en el bocho, entregas mucho más oxígeno. Ve tú a saber si el tejido lo acepta. Solamente tú vas entregando más oxígeno, ¿sí? A lo que voy es, cuando tú tienes un choque hiperdinámico, tú sales
del corazón saturando al 100% tu sangre. Cuando tú llegas de regreso por la vena cava, llegas aproximadamente de manera normal en un 75%. Cuando tú estás en hiperdinamia, llegas saturando a la cava a lo mejor en 80 o incluso en 90, porque no entregaste ni madre de oxígeno, ¿sí? Ahora bien, si tú sales de la aorta en un bocho, entregaste un chingo más de oxígeno. Cuando tú llegas a la cava, llegas a lo mejor en 50%. Entregaste un chingo de oxígeno, llegaste poquito saturado a la vena cava. ¿Sí? ¿Voy bien o me regreso? Ok, entonces, si tú entregas ya sea menos oxígeno o más oxígeno, quiere decir que tu tejido está aceptando más o menos oxígeno. Eso lo mismo pasa en todos los órganos. Eso lo mismo pasa en el cerebro. Ahora bien, este es mi normal. En mi cerebro tengo que tener una saturación entre 55 y 75, ¿sí? Si yo mido una saturación de 85, es porque estoy bien, entregando bien poquito oxígeno al cerebro y ese cerebro está sufriendo. ¿Sí? ¿Voy bien o me regreso? Si yo voy en mi cerebro y encuentro una saturación de 40, es porque estoy entregando mucho oxígeno, pero no me traduce que eso está bien. Eso me traduce a que el cerebro está hambreado de oxígeno. Está también muy dañado. ¿Sí? Entonces, es por eso que esta saturación es importante, al igual que si nosotros leemos de choque, una de las metas es saturación venosa central entre 75 y 80. Por eso, porque entonces yo puedo saber si estoy entregando mucho oxígeno, poquito oxígeno, si voy bien en el tratamiento o no. ¿Sí? Ahora, para que me entiendan, ¿dónde voy a medir esa saturación venosa del bulbo de la yugular? Alguien alguna vez dijo, vamos a ponerle un catéter central. Puta, se nos pasa a la cabeza. ¿Qué hacemos con él? Déjalo ahí, ¿qué va a pasar? Nada va a pasar. Vamos a medir la saturación. Ah, cabrón, es diferente, mira, no sale así. Y ya vimos que si satura mucho, ese cerebro está sufriendo. Y ya vimos que si también se satura poquito, está entregando un chingo de oxígeno al tejido porque el cerebro se está infartando, se está hipoxemiando. ¿Ya? Fue un accidente encontrar esa saturación hacia arriba del cerebro. Entonces, se los explico así porque quiero que sepan que esto es una de las metas más importantes, tanto en choque, como se los acabo de decir, con los carros, tanto acá en el cerebro, para saber si voy bien en el tratamiento o no. ¿Sale? ¿Sí? ¿Me expliqué? Más o menos. Tengo muchas dudas. No le entendí con los carros. Vete a saber qué estaba diciendo la otra Guerrero con los carros. ¿Sí o no? ¿Sí? Bueno, entonces, como ya bien habíamos hablado, si yo tengo una presión intracraniana muy alta, puedo drenar el líquido cefalorraquídeo o puedo utilizar terapia hiperosmolar. Eso ya lo hablamos. Otra. Esto también ya se los dije. Si yo ocupo solución hipertónica, ahora aquí, ¿puedo ocupar solución hipertónica en infusión continua? Ya aquí. Antes lo había ocupado en bolos, se los dije, un bolo de 1 a 3, etcétera, etcétera. Esto ya es en infusión continua. De todas formas, estas son mis osmolaridades meta de la solución hipertónica y del manitol. Seguimos administrando más analgesia y sedación si yo sigo teniendo picos de hipertensión endocraniana. Y lo que les decía, puedo utilizar relajante muscular. Tenemos que vigilar de nuevo y a cada rato, y sí hay veces que le tenemos que tomar laboratorios cada 4 a 6 horas al paciente para ver cómo vamos, todos los laboratoriales, ¿no? A CO2 ya les dije por qué también. Vamos, la presión de perfusión cerebral. Como yo ya les dije, tengo que tener, digamos que un promedio de sangre que me tiene que llegar a todos y cada uno de mis órganos para que estos funcionen adecuadamente. Ah, pues también el cerebro. Tengo que tener esta cantidad de presión de perfusión cerebral para que yo diga, el cerebro se va a poner chido funcionando con esa cifra. Entonces,
Si mi presión está muy por debajo de esto, es como si mi cerebro estuviera hipovolémico. Ajá. Si yo tengo una presión de perfusión cerebral de, no sé, por ejemplo, 70, es porque mi cerebro está en hipervolemia y se me ve de matizar más. Ajá, por eso esta también es muy importante. Entonces, ¿de dónde sale esta jalada? Ah, pues tiene que ver con la presión intracraniana, es una relación entre la presión intracraniana y la presión arterial media. Ajá, por eso les decía hace rato, es muy importante tener una presión arterial normal para poder a su vez tener una presión de perfusión cerebral normal. ¿Sí? Entonces, por eso aquí dice, asegurar presiones arteriales, asegurar la presión arterial media acorde a la edad. Esto sí se percentila. Ajá. Si hay tablas que dicen, bueno, tengo que tener una presión arterial media de tanto a tal edad. Aseguramos la cantidad de volemia, ya que vamos que estábamos al 75% de mis requerimientos, pero ojo aquí, también depende de cómo vayan mis balances. Si mis balances se están poniendo negativos, puedo incrementar la cantidad de líquidos que aporto. Si mis balances están muy positivos, pues empiezo a disminuir la cantidad de líquidos que aporto. ¿Por qué? Porque una de las cosas que me llevan a mal pronóstico en trauma de cráneo es la hipervolemia. Por eso tengo que tener un balance hídrico de neutro a un poco negativo siempre. ¿Sí? Ojo nada más con las uresis, que se mantengan normales. La tensión de oxígeno tisular arterial. Bueno, pues esto es una cifra que a lo mejor igual no me la van a entender demasiado, se las tenía que decir, pues, es cuánto de oxígeno le entrego al tejido, cuánto de oxígeno le entrego al cerebro, porque si le entrego poquito, pues este güey se va a hipoxemiar, pues, ajá, y se va a dematizar más. Por eso, esta cifra sí es importante. ¿Y esta cómo la saco? Pues si ya le saqué la saturación en el bulbo de la yugular, nada más le mido en esa misma gasometría la presión arterial de oxígeno del bulbo de la yugular. Y ese es el que me va a dar esta cifra. ¿Sí? ¿Sí? O sea, para que me entiendan, le voy a tomar una saturación del bulbo de la yugular y siempre le mido otra gasometría del catéter central. ¿Ya? Ahora, si es que mi presión arterial media no la puedo mantener solo con líquidos, pues a veces necesito utilizar de vasopresores, ¿cuál? Noradrenalina o dopamina, siempre. Ajá. Incluso hay ocasiones que por el simple tratamiento, por ejemplo, el midazolam, la analgesia, o por ejemplo, a veces se ocupa propofol como sedación, o a veces se tiene que avanzar hasta coma barbitúrico, ahorita lo voy a hablar, tienes que ponerle vasopresores, si no, no vas a poder mantener una presión arterial media adecuada para la edad. La optimización de la hemoglobina, que ya se los dije. Vamos. Entonces, ya les dije que si ese cerebro está muy edematizado y me está haciendo muchos picos de hipertensión en la craneana, no me queda de otra más que literal romperle el cráneo, hacerle un hoyo, casi que el cerebro se salga por ese hoyo para liberar la presión que se está ejerciendo ahí dentro. Hay, ya sé que ahí se ve muy así, pero hay craniectomías unilateral, bilateral, o sea, si a mí sí me ha tocado que así, literal, le quitamos el hueso de ambos lados porque el paciente no jalaba, pues, ¿no? No quiere decir que forzosamente me va a mejorar el pronóstico. De hecho, hay algunos textos que dicen que a largo plazo no mejora demasiado el pronóstico, pero en el momento o para reducir la hospitalización, sí, pero a largo plazo en relación a secuelas y el estado en el que quede el paciente no siempre ayuda, pero sí es parte de la segunda línea. Ajá. Lo que le decía, los barbitúricos. Este güey ya le puse sedación, ya le puse incluso propofol para sedarlo y este güey no se aplaca. Ya le puse relajante y no se aplaca y me está haciendo picos de hipertensión endocraniana. Ya le hice la craniectomía y este güey no me mejora la presión intracraniana. Entonces me voy con los barbitúricos con afán de que con afán de reducirle casi a cero el metabolismo cerebral para que ese cerebro no se me siga inflamando. El barbitúrico
los textos gringos hablan de pentobarbital. Acá deberíamos de utilizar fenobarbital, pero pues no, ¿no? Igual me quedo así de puta, entonces ¿qué le hago? ¿Le rezo a Diosito o qué? Pues sí, le rezarás a Diosito porque no lo hay. Pero bueno, sí lo manejé en su momento, si alguna vez lo tuve, hay que tenerle mucho respeto a los barbitúricos, porque si te pasas un poquito de la dosis y te pasas un poquito en los días, te semeja como intoxicación, o su intoxicación pues, te semeja a una muerte cerebral. Y aparte dices, puta, ya, güey ya se me murió, ¿no? Ahora, ¿qué le hago? Pues le tienes que quitar todos los medicamentos. Hay ocasiones que el barbitúrico, para que quite su efecto de sedación y de todo lo que tienen que hacer, lo máximo que a mí me tocó para que se le quitara el efecto del barbitúrico fueron 2 semanas. Entonces, esas 2 semanas estábamos en incertidumbre de, güey, sí tiene muerte cerebral o no tiene muerte cerebral. ¿Qué hacemos? ¿Avanzamos? ¿Nos detenemos en el tratamiento o qué? ¿No? Entonces, hay mucha gente que le tiene mucho miedo a los barbitúricos, hay mucha gente que no lo utiliza, de hecho hay textos que casi no te lo mencionan porque le tienen miedo, pues, porque también generan muchos efectos adversos. Por ejemplo, se lo pones y el paciente se te hipotensa. Y aparte de que se te hipotensa, te hace datos de choque hipovolémico severísimo. Y aparte, te lleva mucho a infecciones, te lleva a mal pronóstico, etcétera. Entonces, por eso es que mucha gente ya no lo usa o lo usa muy poco, aparte de que no hay, ¿no? Pero bueno, ya cada vez se utiliza menos. Entonces, lo vamos a utilizar cuando la terapia osmolar, la hiperventilación no fue suficiente para disminuir la presión intracraneal a menos de 25, entonces lo ocupas. Aquí dice que lo máximo que lo puedes utilizar es de 24 a 72 horas. Y sí, porque si lo dejas más días, o sea, entre más días lo tengas, más días te tardas en eliminarlo. Porque de manera inicial se absorbe o se almacena en músculo y después en grasa. Entonces, por eso también es súper difícil que se alcance a retirar todo el efecto del medicamento aún ante el retiro. Ahora sí vamos a hablar de hipotermia. Ya habíamos quedado que mi temperatura meta es de 35 a menos de 38 grados, ¿no? Pero güey está muy mal. De plano no jala, de plano yo creo que se va a morir, de plano pues ahora sí hazle algo, a ver, lo que sea con afán de que mejore, pues mételo hipotermia terapéutica. La hipotermia es 32 a 34 grados. De la manera más chafa que le puedes hacer, le pones gel frío por todo el cuerpo, ¿no? Por todo el cuerpo. Y le pones hielos, incluso hay veces que les hacen diálisis con hielo, incluso le pones soluciones prácticamente congeladas y le bajas la temperatura al paciente. Sí, está padre, es con afán de que el cerebro baje su metabolismo a cero. Ajá, sí. Y luego, pues me lleva en el posteriori, pues, me lleva a coagulopatía, a infecciones respiratorias muy severas, me lleva a vasoplegia, pues, que después no me sea tan fácilmente manejar la circulación o la presión arterial media, y entonces a veces me pone más en problemas que lo que me pueda beneficiar. Hay textos que dicen, bueno, órale, no se la pongas completa, pónsela local, solo en la cabeza. Güey, tengo de todas maneras los mismos efectos. Entonces, hay mucha gente que ya no hace esto porque dice, es que no me sirve. Y efectivamente, hay muchos textos que dicen, no te va a servir. Es así, es una patada de ahogado. Si quieres, ponla, pero no te va a servir y te puede llevar a más complicaciones. Ahora, ¿se la vas a poner? No se la dejes más allá de 24 a 48 horas porque si no, entonces se exacerban esos efectos que puedes tener por hipotermia. Y ahora sí. Se los puse hasta el último porque está, todo lo que les acabo de decir está desglosado en esta. Esta es el algoritmo de toda la primera línea. Aquí habla de la cirugía, aquí habla de la temperatura, la analgesia, el CO2, la posición, el volumen intravascular, la PVC. Aquí habla de, ok, me estoy herniando, ¿qué tengo que hacer? Ah, pues mira, vas a tener dilatación pupilar, radical de hipertensión, o sea, triada de Cushing.
¿Y qué es lo que tengo que hacer? Pues lo hiperventilo, la terapia osmolar, el drenaje de líquido cefalorraquídeo, le hago una tomografía para ver si me estoy complicando o estoy teniendo alguna otra cosa y lo envío a cirugía. Acá dice, me voy a la segunda línea. Ahorita les explico la de la segunda línea. Aquí dice, ok, mi presión intracraniana, ¿cómo la vigilo? Pues por mi catéter intraparenquimatoso o intraventricular. Puedo drenar líquido, puedo ponerle terapia hiperosmolar, mayor analgesia y sedación, puedo ponerle bloqueo neuromuscular y puedo lo de la terapia hiperosmolar, pero ahora en infusión continua. Ok. Si se me está hipotensando y no puedo mantener mi presión de perfusión cerebral, ¿qué hago? Pues le pongo vasopresor, le puedo poner otro bolo de solución hipertónica, por ejemplo. Y acá, mi oxigenación a nivel cerebral está afectada, pues te eleva tu FiO2 o ponle vasopresor, o esto todo es todo lo que le acabo de decir, pero solo en un algoritmo. Esta es otra vez la primera línea. Ahora vamos a la segunda línea. Ok, sigue muy elevada mi presión intracraniana, ¿qué es lo que tengo que hacer? Repítele una tomografía. A lo mejor tienes otra lesión ocupante, o sea, a lo mejor estás teniendo un hematoma adicional o una hemorragia intraparenquimatosa o algo más estás teniendo ahí. Mejor tómale una tomografía para que veas qué es lo que tienes que hacer. Si la cirugía está indicada, pues te vas a la cirugía y remueves la lesión que te hace efecto de masa, por ejemplo, un hematoma, ¿no? Ok. Dice aquí, utilizo barbitúrico, puedo utilizar hipotermia moderada, puedo utilizar la hiperventilación otra vez y puedo utilizar valores elevados de terapia hiperosmolar. O sea, esta es toda mi segunda línea. Ajá, ahora sí que desglosado todo lo que les dije, pero ahora aquí. Ahora, eso es lo más básico, lo más habitual, lo que en teoría deberíamos de tener en todos lados. Ahora hay otras formas de poder como monitorizar la presión intracraniana y una de las que está poniéndose más en boga es la monitorización de la vaina óptica. ¿Por qué? Porque yo le puedo hacer ultrasonido y puedo decir, no mames, se me está dematizando más, o ahí va, está jalando y se está dematizando menos. Entonces, si bien no es lo mismo de que tener un catéter que me está midiendo la presión intracraniana directa, pero sí me da una idea de que si tengo que avanzar en el tratamiento, me detengo, me bajo, ahí me mantengo, o qué hago. Y aparte, en teoría es mejor porque es mucho menos invasiva y de todas formas te ayuda. Ahora lo que voy es, o sea, si todos tenemos ultrasonido para tener ahí al pie de la cama al paciente las 24 horas del día, ¿no? Hay veces que no lo podemos hacer. Habemos personas que lo sabemos hacer, pero ni siquiera nos prestan el ultrasonido, por ejemplo, en la institución. Entonces, o sea, sí, pues lo puedo conocer y lo puedo hacer, pero ¿me van a prestar el aparato? No. Entonces me tengo que de todas formas guiar con todo lo que ya vimos. Y pues eso es todo. Ya sé que está bien largo, ya sé que parece bien difícil, pero no es tan difícil. Nada más esta sí es estar bien pegado al paciente todo el tiempo, porque tú puedes tener horas así. Lleva 12 horas con una presión intracraniana de 12 y de repente de la nada 25, 30, 35, corres con el ambul, empiezas a hiperventilar y ya le estás diciendo a la enfermera, pásame una dosis de analgesia, prepárame una dosis de manitol y así, ¿no? Y no te está mejorando, habla al neurocirujano para que lo meta a quirófano, mándales mensajes a los de imagen para que lo puedan mover a la tomografía y así. O sea, puede suceder todo en 3 segundos, puede ser que tuviste la guardia más tranquila y este güey no hizo nada y de repente de la nada se pone muy mal. O estar muy mal todo el tiempo y de repente empieza a jalar, empieza a mejorar y ya, ahora sí que va mejorando poco a poco. Si es, no te mueves de ahí enfrente del paciente porque si te mueves y por algo hace picos de hipertensión en la craneana y no se lo manejaste, ahí ya le ensombreciste el pronóstico o incluso evoluciona a muerte cerebral o cernio, por ejemplo, ¿no? Y ya se va a morir. Entonces,
Espero no haberlos hecho tanto bolas. Ya les digo, este es como que el resumen de todo lo que les dije. Todos y cada uno de los pasos que les dije está aquí. Entonces, si lo vas siguiendo por pasos, y aparte aquí te está diciendo, por ejemplo, estos son los cuidados basales. Estos son para ver si tengo la posibilidad de que me esté herniando. Esto es lo que le tengo que vigilar a mi presión intracraneana. Esto es lo que le tengo que vigilar a mi presión de perfusión cerebral. Esto es lo que le tengo que vigilar en la oxigenación del cerebro, ¿no? Entonces, ya sé que se ve aquí de todo, no manches, eso lo tengo que saber. Sí, pero no está tan difícil si lo va llevando paso por paso. ¿Sale? Dudas. Sí. Depende. Por ejemplo, haz de cuenta, llega, le tomas la tomografía de manera inicial y puede ser estable tu paciente. Puedes dejarlo ahí. Si se mantuvo estable, si ha tenido una buena evolución, lo ideal es que le hagas una tomografía a las 48 horas del trauma inicial. Estoy diciendo en uno estable. Pero lo que les decía hace rato, si este güey se inestabilizó, había estado muy bien y de pronto se inestabilizó, ahí es indicativo, muy seguramente tiene otra cosa, ahí lo bajas o lo mueves a la tomografía para ver qué es lo que está pasando. Entonces, tampoco es que le vas a hacer tomografía cada 4 horas, por ejemplo, si este se está poniendo muy mal, pero es muy notorio cuando lo tenías relativamente no estable, sino relativamente sin tantos altibajos y de repente te hace un pico impresionante, ese güey está sangrando de la cabeza, ¿no? Entonces lo llevas a tomografía. Pero otra vez, si es un paciente que desde que llegó le hicimos la tomografía, estaba ahí el neuro y dijo, no tengo nada que hacer, vamos a poner el catéter intraventricular y así, estuvo bien, y no tuvo altibajos de nada y todo se mantuvo con mi CO2 bien, mi glucosa bien, mi temperatura, o sea, todo bonito. Ah, bueno, a ese sí se le haces hasta las 48 horas de iniciar el trauma. ¿Vale? Ok, ¿qué más dudas tenemos? ¿No dudas? ¿Seguros? ¿Seguros? Y cosa que se los aporté un montón. De cada una de las diapos es como un montón de información. O sea, conste que se los di lo bastante más resumido que pude. ¿Dudas? En el tratamiento quirúrgico, ¿cuál es la principal complicación que se puede presentar? Porque por la secundaria de la craniectomía, por ejemplo, hay veces que el neurocirujano entra a quirófano y literal es como si se le desbordara el cerebro. O sea, el pierde, le quitas de la parte del cráneo. Ajá. Se pierde la forma. Y ese es casi prácticamente se va. Ajá. Así que eso siempre pasa. Porque aparte casi siempre está asociado al error, ¿no? Porque te fuiste un poco más profundo, le diste a la dura y se te desparramó. Pues. Ajá. O sea, ahí tiene que tener mucho cuidado el cirujano de solamente retirar el hueso. Sí, nada más es un corte laminar. Se tendría que hacer eso. Pues es que entras, o es que haces el trépano, le rompes, le fracturas, vas haciendo como literal el hoyo, pero tienes que tener mucho cuidado en la separación de las, pues sí, de las meninges y todo esto con el hueso. Entonces, en ese inter, eso es lo difícil. ¿Sí? La bronca es cuando este güey no te mejora con una craniectomía de solo un lado y lo tienes que meter a la bilateral. Ajá. A veces que la presión intracraniana es tan amplia que el neurocirujano te dice, mejor ni te metas, mejor no lo metemos. Porque ya sabe que se va a ir con Diosito. ¿No? ¿Sí? ¿Qué más dudas tienes? ¿Cómo determinamos que el paciente ya tiene muerte cerebral? Pues te vas a los datos de muerte cerebral, que es, por ejemplo,
Es que en las guías no lo dice, o en las últimas no lo dice, pero vamos a poner el escenario que ella me decía, ¿cuándo le vuelvo a tomar una TAC? ¿No? A las 48 horas. Y tú dices, bueno, sí, pero ¿en qué momento quito todo el manejo? En teoría, todos tus metas las tuviste adecuadas. O sea, tuviste una buena oxigenación, tuviste una temperatura bien, una glucosa bien, todo eso bien, ¿no? Y dices, pues ya está chido. Tengo que hacer algo que se llama ventana neurológica. Y entonces en la ventana neurológica es quitarle la sedación y entonces ver qué tanto despierta. ¿Se acuerdan cuando les dije la lesión axonal difusa? Estaba chido, le empiezo a quitar todo y este güey no me responde nada. Pues porque ahí la tomografía no me dijo que era una lesión súper severa, alcanzó una normalidad, sí, pero no le voy a revertir el rompimiento de las neuronas, ¿sí? Ahora, vamos para allá. Este güey está todo mal, ¿no? Y entonces me empiezo a notar que las pupilas cada vez me responden menos y se van ampliando más, se van haciendo cada vez más grandes. Dices, este güey o se está intoxicando con barbitúrico o se está yendo, ¿no? Dentro de la evolución clínica de la muerte cerebral, haces diabetes insípida. Entonces empiezas a que tu sodio se empiece a elevar un chingo, empiezas a orinar un montón, la osmolaridad se te altera por completo y dices, como que no me checa, como que mejor le pongo desmo, ¿no? Desmopresina para la diabetes insípida. Pero este güey no mejora, cada vez va más, ahora sí que más peor, y las pupilas están cada vez más enormes, cada vez sin respuesta. Ya le quité la sedación en ese momento porque digo, a ver, no me está gustando. Uno de los pasos iniciales para hacer diagnóstico es le quito la sedación. ¿Se acuerdan que les dije? A un paciente le quitamos el barbitúrico y le tardó 14 días, porque imagínate que todo ese tiempo estuvo con las pupilas así de grandes, ¿no? Y entonces empiezas a ver el electro, si es que tengo un electro continuo, está plano, ¿no? No me responde a nada, ya le quité todo, ya pasó el periodo en el que se me quitó el efecto de la analgesia, se me quitó el efecto de la sedación. Si no tenía barbitúrico, pues ya, ¿no? Si tuve barbitúrico, bueno, me espero un poquito más, pero ya me pasé un chingo de días y este güey no responde. Y empiezo con los reflejos, hay la prueba de la apnea, hay varias pruebas, el de muñeca, por ejemplo, que los ojos se mueven, que distilas agua en el oído y los ojitos no se mueven, para determinar si tienes muerte cerebral. Entonces, primero lo haces clínico, ¿no? Nada me responde, ese güey nada me responde, ¿no? Después, ahora sí haces el electroencefalograma y el electroencefalograma está plano, así no tiene nada pues sí, de onda electroencefalograma, sin nada. Entonces, dependiendo de la edad, eso está en la ley, dependiendo de la edad, le vuelves a hacer otro y si está otra vez plano, eso ya es diagnóstico de muerte cerebral, ¿no? Hay otros estudios que puedes hacer como arteriografía y así, o gamagrama para determinar si hay circulación en ese cerebro, ¿no? Pero en la ley dice que siquiera con los dos electros planos, ya tú sin tener ningún efecto de sedación, o ellos dicen, sin efecto de ningún medicamento que estimule el sistema nervioso central, ¿no? Y tienes dos electros planos, ya se fue con Diosito. Le quitas todo y esperas a que decida su cuerpo morirse, porque el cerebro ya se... ¿Qué más dudas tenemos? Okay.